Hagamos como que nada de esto pasó jamás. Aquellos que toquen el tema no saben lo que dicen y deben ser ignorados. Bueno, ya me callo. La era del fuego terminó, la de la oscuridad llegó. Soy el no muerto elegido y tú me temerás. Aprendí cómo ganar sin tener humanidad. Y a pesar de que caiga el sol, yo lo ataré con mi valor. No importa cuántas veces muera, pronto me verás. Volveré a resucitar, tarde o temprano caiga. En la catedral había un ascensor que conectaba con el santuario inicial, haciendo más fácil la exploración y facilitando la siguiente parte de la tarea. Pero antes había otro asunto por investigar. A un lado de la parroquia había un camino que conducía hacia un sonido que varios reconocieron, el sonido de un martillo golpeando el metal. Pero no de forma caótica o desordenada, era un golpe concreto y directo, un yunque y un martillo. Katakuri. Un viejo. Cracker. Un viejo musculoso. Garp. Tiene una buena barba y una buena musculatura. Oetsu. Tantas armas a su alrededor, sin duda tiene talento. Ichigo. Un herrero, en este momento no le iría nada mal. André de Astora, un herrero anciano que trabajaba incansablemente en sus metales sin dejarse amedrentar por su alrededor. Tras hablar un poco y mejorar parte de su equipo con un raro metal que había estado encontrando en su camino, decidió bajar a explorar la zona. ¿Una estatua? ¿Completamente hecha de metal? ¿En una zona baja? Prince. No de nuevo, aunque sus habilidades consistían en crear estatuas vivientes, nunca pensó verlo desde la perspectiva del atacado. Nuevamente un objeto que parecía inerte empezó a moverse como si tuviera vida, pero ahora era más grotesco. Un cuerpo brillante y metálico se movía con torpeza por su falta de cabeza y pierna, armado con un gran poste y una cola. En él. Este ataca con rayos, pero es muy torpe. Kuzan. Que le falte la cabeza y siga vivo no me da mucha confianza. Sakazuki. ¿Podrías dignarte a explicar qué es esa cosa? Z. Hace mucho tiempo este raro metal llamado titanita fue encontrado bajo tierra, un antiguo dios de la forja lo aprovechó creando todas las armas para los dioses inmortales. Cuando este dios murió sus metales cobraron vida propia convirtiéndose en estos demonios. Urahara. Hay cierta relación entre la vida misma y la palabra demonio, ¿verdad? Era un punto válido, demasiado válido. Algo hizo clic en la mente de muchos, la vida misma y estas aberraciones estaban conectadas. ¿Y quién tenía el alma de la vida? La bruja de Izalit. Liblin. Yo comprendo muy bien la relación entre las almas y la vida, pero hay algo grotesco en todos los seres llamados demonios. Ukitake. Si esa mujer creó esas cosas, debe tener un motivo. Naruto. Un ejército tal vez. Que se hayan escapado tras tanto tiempo no suena raro. Aizen. ¿Pero dónde se encuentran Izalit y Nito exactamente? Preguntó directamente. Vi. Nito reside en las catacumbas del reino, y Izalit se presume que está en su ciudad con su mismo nombre, ella y sus descendientes. Que la bruja esté relacionada con la creación de estos monstruos les generaba desconfianza, pero seguirán viendo. Para este punto el elegido ya había derrotado a la criatura, impresionando a varios, se habían distraído. Sasuke. Atacaba con rayos, bastante lentos a decir verdad. Naruto. En verdad estaba hecha de metal sólido, el poder del no muerto había aumentado por la absorción de almas, era considerablemente más poderoso que el inicio, con mayores capacidades y la flama de sus frascos potenciados. Boruto. ¿Qué sitio tan oscuro? Sanji. Hey mira, ¿es tu primo? Dijo al ver a arbustos vivientes. Zoro. Ya cállate. Aramaki. Ahora plantas vivientes que atacan por emboscada, todo se pone cada vez más raro. Shanks. Eso es. El no muerto elegido caminó con paso confiado luego de derrotar a varios arbustos ignorante de lo que estaba encima de él, solo los más perceptivos notaron a la criatura, pero decidieron ver qué pasaría. Tras entrar en una nueva zona fue atacado por más arbustos y aparte grandes guerreros de roca, pero algo llamaba su atención. Yamato. Son débiles, pero atacan en grupo, ¿qué problema? Sabo. Yo creo que no son gran cosa, los derrotará fácilmente. Detrás de tantos enemigos había una armadura intacta, sin nadie a su alrededor, quizás su dueño la abandonó, o tal vez quien estaba dentro ya era polvo. Fuera lo que fuera solo hablaba bien del material, la titanita, el metal de los dioses. La armadura de caballero de élite, la armadura que Oscar portaba. Vi. La armadura de caballero de élite, probablemente perteneciente a un caballero de Astora. De una tierra lejana desolada por una misteriosa bestia se posaba esta armadura. Sakura. Oscar, dijo en un susurro. Robin.
Una armadura proveniente de su tierra. Esto era el destino, o una gigantesca casualidad, pero ya daba igual, nadie desperdiciaría esta oportunidad. Portando la vestimenta de su salvador, estaba más preparado para su tarea. Isiki. Poético. Subiendo por unas ruinas, la bestia anterior se hizo presente al sentirse amenazada. Sarada. Una mariposa, bastante fea si la veo de cerca. Z. La mariposa lunar, una quimera hecha por cierto científico que perdió toda cordura por el paso del tiempo, dije antes de que pidieran explicaciones. Pero antes de que pudieran hablar, la pelea inició. Y terminó, muy grande y todo, pero con la nueva fuerza del elegido, y su rapidez fue destruida cuando se posó a recuperar energías. Kabuto. Pues ese científico hizo un muy mal trabajo. En la fortaleza en donde habitaba la mariposa había un ascua que podía ser aprovechada por un buen herrero, una buena recompensa. Dejando eso de lado, después de salir del jardín bajando por los burgos, abrió la puerta de la catedral con una nueva armadura y la llave hasta los barrios bajos. Abajo de todos había más caos que en la superficie, con ladrones putrefactos y perros no muertos, un descontrol total de fuego y decadencia. Mayuri. Una voz. Ya cállenla. Byakuya. Alguien pide ayuda, dijo serio. Tras abrir una puerta se encontró con un joven atrapado, Griggs de Vineim, un aprendiz de cierta academia que buscaba a su maestro. Naruto. Debió ser un alivio para él, ¿quién era su maestro? Mientras bajaba iba derrotando a los ladrones que buscaban atacar por la espalda, luego de derrotar a 2 perros venenosos, finalmente se encontró con un oponente equivalente. Otro demonio, sí, otro más. Shanks. Este tipo tiene un don para encontrar esas cosas. Ben Beckman. Una maldición, mejor dicho. Era un ser antropomórfico, con cabeza de cabra y 2 grandes machetes demoníacos, también iba acompañado por la razón por la cual este combate es ridículamente injusto y la que me hizo odiarlo. Los perros fueron fáciles, 2 golpes contundentes. Ahora tocaba con el más grande. Como los 2 anteriores tenía una fuerza considerable, pero inferior, con ataques mejor coordinados. De todas formas fue despachado con una facilidad relativa. Al caer este reveló tener la llave hasta las alcantarillas. Boruto F. Por más asqueroso que suene, las cloacas suelen dar al océano, es decir, hacia abajo. Yoruichi. Si lo piensas un poco, nadie debió haber usado un inodoro en siglos, no creo que las aguas huelan tan mal. Urahara. Esperemos que tengas razón. Luego de abrir un nuevo atajo, y hablar con una mercader parecida a otro, pero que se me olvidó mencionar XD. El no muerto elegido se adentró a la oscuridad. Con más huecos podridos, perros y cocineras que vieron mejores días. Shanks. ¿Eso es una mujer? Z. Sí. Shanks. ¿De qué planeta? Sanji. Me reservo mis comentarios, no solo por las mujeres, sino por la cocina repugnante como más sencilla de las palabras. Kiryu. Pásenle un trapo o algo, no tiene buena pinta, no había un solo ingrediente que se viera fresco. Tras revisar la bóveda se encontró con un hombre pidiendo ayuda, con ropajes rasgados y una barba de hombre adulto, Laurentius el piromántico. Ichigo. Bueno, ese no se ve tan rancio. Grimhow. Sí, un viejo se te ve apetecible, pero bueno, ese no es mi problema. Orihime. Están hablando de un hombre, no de un ingrediente. Luego de rescatar al agradecido hombre el no muerto, se volcó sobre las aguas negras, a pesar de técnicamente estar intactas por un tiempo desconocido. Las alimañas usaron este lugar como su hogar. Nami. Kia, tantas ratas, y una es gigante. Robin. No es bonita. Las ratas eran bonitas. Bien cuidadas y limpias lo eran, pero rodeadas de inmundicia no quedaba más. Pasando por encima de las plagas, un objeto extrañamente limpio saltó a relucir. Un escudo, de un brillante tono rojizo, con un emblema de una ancha araña incrustada en él. El escudo de araña, solía ser usado por los bandidos de las montañas, tiene una rara resistencia a la corrosión del veneno. Un regalo perfecto para la ocasión. Desechando su viejo y gastado escudo, blandió con orgullo su nuevo escudo. Imawari F. Es triste pensar que todas esas cosas le pertenecieron a alguien que no lo logró. Naruto. Yo creo que sería más triste que esos objetos perdieran su utilidad, pero sí, entiendo tu punto. Una vez escuché que la vida es de los vivos, no sé si sabes a lo que me refiero. Acabando con las ratas y recolectando poder avanzó hasta encontrar una hoguera, retomando su camino. Cuidándose de la baba viviente y añeja del techo, sus pasos eran cautelosos. Boruto. ¿Entonces?
Supongo que son cosas naturales de la alcantarilla, una baba que cobró vida tras tantos años. Boruto F. No tienes ninguna prueba a favor. Boruto. ¿Y qué argumento tienes en contra? Su versión futura decidió no responder, cuando alguien respondía algo parecido ya no había forma de ganar. Zoro. Son más una molestia que un reto, no eran peligrosos, solo estorbos. Bajando más y adentrándose en salientes de agua bajó hasta la zona baja, entre más oscuridad y babas habitaban estos seres, los basiliscos, reptiles grotescos de una bulbosa piel negra con abdómenes anaranjados y el detalle más resaltante, dos gigantescas protuberancias hinchadas y tambaleantes que pretendían ser ojos intimidantes, y lograban muy bien su función. Rukia. Asqueroso, dijo, esas cosas la perturbaban un poco. Momoshiki. Lanzan un gas venenoso cuando se sienten amenazados, que anticuado. Toshiro. Son más molestos que esas babas, vienen en grupo y aparte son rápidos. Rangiku. Que va capitán, ya derrotó a la mayoría, seguro que alguien como usted lo haría en un santiamén, exclamó, y Tsugaya no pudo reconocer si lo dijo en serio o se estaba burlando. Toshiro. ¿Nunca te callas? Tras cruzar una marea de plagas y aparentemente tener un momento de tranquilidad, una presencia extraña salió de forma torpe de la oscuridad. Una gran maza negra cubierta de espinas rodó bruscamente hacia el no muerto, con la única intención de aplastar. Por más raro que suene, la bola de púas se levantó, revelando ser un caballero, Kirk, el caballero de las espinas. Sasuke. Es muy lento, y aparte torpe. Naruto. Sí, pero hay algo en él. Sus movimientos, la forma en que buscaba no ceder ningún paso, y la manera en que luchaba, realmente estaba determinado a ganar. Naturalmente fue vencido fácilmente, pero al no tratarse de un hueco el elegido no vio motivos para acabar con él, así que sin más opciones optó por huir. Sarada. Qué tipo tan raro. Sumire. Es como si le doliera de verdad, no se refería a la derrota en sí, sino que todo lo anterior. Luego de llegar a una zona más abierta y encontrar un atajo hacia arriba, se encontró con otro tipo, pero más amigable. Dominalle de Cena, un curioso artesano y mercader que vendía a un precio justo, su elección de sitio para vender era realmente extraña. Uno Ana. Vaya, un hombre civilizado en un lugar así. Kenpachi. Solo se dedica a vender baratijas, ¿y qué se supone que hace allí? Sabo. Así que piensan hacer un trato. Después de intercambiar unas cuantas almas, el elegido cambió su espada normal por una espada recta cubierta de cristal, una adquisición razonable. Ahora con nuevo equipo el no muerto bajó por los pasillos de al lado hasta estar en lo que claramente era un campo perfecto para combatir. Inojin. Ay no. Sabían que algo venía, y no podía ser bueno. Los ruidosos estruendos formados por pasos de un ser gigantesco llenó de antelación la sala, alguien o algo estaba aquí. Primero fue su cabeza, o lo que antaño fue un pequeño apéndice incongruente con el tamaño real del ser. Tras asomarse por unos instantes, la criatura emergió de las fauces oscuras de una ciudad inundada por inmundicia y suciedad. Una abominación corrupta y marchita por su propio pecado, el pecado de la gula, un descendiente lejano de los dragones ancestrales, su cuerpo cubierto de gruesas escamas había desarrollado un tercer par de patas para aguantar el cambio al que había sido autoimpuesto. Él estaba abierto, del cuello hasta el abdomen, una hilera de inmensos dientes como hombres junto con tripas y órganos sobresalientes. El dragón boquiabierto, aquel que debió ser un bello dragón, terminó convertido en una aberración por su propia culpa. Y lo peor era que no le importaba, nunca le importó. Sasuke. ¿Qué mierda es eso? Exclamó, siempre había intentado mantener la calma desde pequeño, pero casi siempre sus emociones terminaban ganando a Luchia. Esta era una de esas ocasiones, en donde la impresión pudo con él, o al menos por un momento. Kaido. ¿Eso es un dragón? No cabía en su cabeza. Kiryu sintió algo en lo profundo de su ser, su gusto por comer se vio opacado por un momento. ¿Qué le había pasado a este pobre glotón? Tal vez ser un deforme no era raro entre esta raza, y el dragón pálido era una prueba de ello. Boruto. Da miedo, ver a una maza gigante y amorfa, como comprenderás, no es algo grato. Zoro. Se ve lento, su mente lo llevó al lugar, justo frente a la bestia, no tuvo miedo ni angustia, el guerrero que tenía dentro de su alma solo buscaba la forma de afrontar este reto, de vencer a la criatura. Soy Fon. Debe tener cuidado, un paso en falso y lo aplastarán. Lucci. Pelear contra eso debe ser un asco, en varios niveles.
La lucha nuevamente inició, con el no muerto elegido esquivando las arremetidas lentas pero poderosas del dragón. A diferencia de sus ancestros, sus escamas no eran impenetrables, así que con un poco de esfuerzo podía rasguñar su piel, pero solo eso, rasguños. Uta. Espera, ¿puede volar? Preguntó casi en pánico. Z. No, solo usa sus alas como impulso, ha perdido la capacidad de volar. Por algún raro motivo eso fue de alivio para algunos, imaginar a esa cosa surcando los cielos les parecía grotesco. Cayendo como un martillo la criatura trató de aplastar al no muerto con su peso, pero cada vez era más evidente su torpeza y su lentitud. Después de un rato se reveló porque el elegido había cambiado su arma por una más picuda. Tras sacar el mismo souvenir de antes, una idea recorrió la mente de todos. Ichigo. La resina de antes, dijo rápidamente. Sado. Es justo lo que necesitaba. Claro, los dragones eran débiles al rayo, con esa información sería más fácil derrotarlo. Pero la idea iba más allá, con un razonamiento más avanzado que el promedio. El elegido hizo algo que los más ilusos nunca pensaron. Arrojó la maldita espada de cristal a las fauces de la aberración. Contra toda lógica. Funcionó. Abandonando cualquier pensamiento coherente, la bestia mostró por qué era un inepto entre los suyos, tragando el cristal originario de una magia antigua y el elemento que llevó a su raza a la derrota. La bestia se retorció con dolor mientras los finos trozos de cristal cubiertos en electricidad perforaban partes vitales de su cuerpo a la vez que trataba de escupirlo. Luego de unos cuantos movimientos de desesperación, la cosa encontró una solución, forzando el vómito, liberando toda la carga de su estómago. Generó un chorro lo suficientemente fuerte como para sacar la cosa de su ser. Pero a un costo muy alto, gran parte de su interior estaba dañado, y ahora tenía más hambre que nunca. El bilis y ácidos gástricos fundidos en uno a una temperatura insoportable inundó el campo de batalla mientras la cosa intentaba localizar a lo que sería su comida. Estaba furioso, era indignante para él perder su valiosa carga intestinal, pero lo haría pagar con su sangre. Pero desgraciadamente para él ya era tarde, había demostrado ser uno de los más débiles y despistados entre los dragones. Robin. No puede ser. Nami. Sí puede ser. El no muerto elegido se había posado sobre la espalda de su oponente sin que se diera cuenta, portando con dificultad el arma que había guardado con anterioridad. La usó para darle fin a este ser producto del pecado. La espada del caballero negro cortó como la mantequilla la nuca de la bestia, llegando hasta su cuello, separando su cabeza del resto del cuerpo casi sin esfuerzo. Así finalmente obtuvo lo que quería. Entre las fauces de la bestia estaban las llaves para llegar hasta abajo. Dios sepa cómo terminaron allí. Era loco que planeara bajar hasta la zona de donde vino esta cosa, pero debía hacerlo. Grimhow. Bueno, pues al final la lagartija no fue para tanto, dijo desestimando la victoria. Orihime. Creo que no quiero ver de dónde vino esa cosa, susurró. Tsukishima. Ha de ser una historia interesante, como todo este universo. Una novela sobre este relato iría muy bien con un té. Luego de volver a la zona de arriba, abrió las puertas a las zonas más bajas del reino, el lugar donde acaban todos los desechos de arriba, un regalo de los dioses para los menos favorecidos. Aunque bueno, era un lugar en donde nunca se pensó que hubiera nadie, pero el dragón era prueba de lo contrario. Si las cloacas ya eran un lugar indeseable, la ciudad infestada era un sitio vomitivo. Al entrar, el elegido fue recibido con la profunda oscuridad adornada con tablones de madera vieja y seca, tan inestable que era un milagro que siguiera en pie. Al avanzar se encontró con guerreros hinchados con garrote, solo el toque de su piel ya era nocivo para la salud. Y más con espías con cerbatana que buscaban infectar con una toxina mucho más potente al no muerto. Gracias a Dios la hoguera apareció rápido, detrás de aberraciones infectadas y más veneno, pero eso era lo de menos. Gaara. Todo es tan sucio, la capacidad de imaginar olores era algo de lo que quisiera prescindir en este momento. Darui. Qué problemático, pero lo peor es que no sabemos qué pasará luego de tocar la segunda campana, pensó. Mientras bajaba e iba derrotando a esbirros envenenados y perros corruptos por el caos, se topó con algo repugnante, algo que hizo revolver el estómago a muchos. Un parásito, generalmente de un tamaño minúsculo, pero ahora de proporciones gigantescas, se colgaba y retorcía sobre una de las salientes de la cloaca, chupando y mamando de la ahora seca inmundicia, retorciéndose del éxtasis como si estuviera degustando de una exquisitez. Boruto. Voy a vomitar, dijo vagamente antes de comenzar a tener arcadas. Sanji. Oye, busca una bolsa o algo, no lo hagas en el suelo. Zoro. ¿No puedes aguantar? Boruto F. Uf, qué remedio.
Suiton. Suiachi, dijo por lo bajo antes de extender la mano hacia su versión pasada. De la palma del ninja salió un chorro mediano de agua disparado directamente al rostro de Boruto. Luego de unos segundos se reveló al joven ahora empapado pero en mejores condiciones. Zoro. Ah, buen truco. Boruto. ¿Quieres matarme o qué idiota? Exclamó escupiendo furiosamente toda el agua que había tragado. Mitsuki. Mira el lado bueno, ya no tienes ganas de vomitar. Boruto. No estás ayudando. Orime. Pero no lo culpo, esa cosa me da miedo, dijo, y un poco de asco también. Lucci. ¿Qué se supone que es esa aberración? Z. Un parásito muy grande, proveniente de aún más abajo aún, su origen es desconocido, dije, aunque cabe la pequeña posibilidad que esté relacionado a la bruja del caos y cierto piromántico de cierta pintura. Dentro de lo que cabe fue muy fácil de derrotar, al fin y al cabo los parásitos necesitan otro ser para subsistir. Yoruichi. Menos mal, yo también quería vomitar. Luffy. Qué sitio tan feo, ojalá salga de ahí pronto, pero hablando en serio, en este reino nada parecía en buenas condiciones, solo cosas corruptas y agrietadas. Tras encontrar otra entrada al drenaje que lo llevara hacia abajo finalmente llegó a la zona más baja, una entrada a un gran charco de asquerosidades y caos infectado. Katakuri. Joder, minuto a minuto me da más asco, ahora eran arañas manchadas por los demonios, por su forma intuía que antaño eran huecos. Que fueran capaces de usar el fuego a su favor solo incrementaba las sospechas hacia la bruja, era un poder que había surgido de ella. En él. Y esas estupideces no dejan de seguirlo nunca, aberrantes insectos voladores que escupían su bilis como forma de ataque, una forma poco elegante de sacar de quicio. Abajo de toda la alcantarilla apenas en su salida había una esperanzadora hoguera en donde descansar. Usando una de las esencias negras que había recolectado en el camino, avivó las llamas para usarlas en sus frascos. Antes había hecho algo parecido para recuperar su aspecto de vivo. Estos fragmentos llamados humanidad, no son más que partes diminutas de la cuarta alma de Señor, como ya has podido deducir. Sasuke. Tiene cierta constancia de los hechizos necesarios para avanzar, aunque esas llamas se ven algo bruscas. King. No arden como deberían, notó ese pequeño detalle. Vi. Digamos que quien tiene ese secreto está bastante lejos, dijo desconcertando a algunos. Jinbei. Bueno, debería Conti, iba a seguir pero un gigantesco machete que voló por la pantalla lo interrumpió. Aizen. Oh, ¿y ahora qué? Grimhow. Se prendió el asunto. El elegido consiguió esquivar el ataque revelando a su agresor, una mujer de proporciones anchas, semidesnuda tapada solo con trapos y un saco sobre su cabeza, junto con un viejo escudo de tablas y un gran machete de carnicero. Sanji. Espera, eso no está bien, al fin consiguió usar sus neuronas en presencia de una mujer. Shanks. Señorita. Soy Fon. ¿Y esta loca de dónde salió? Kakashi. Pelea de una forma muy salvaje, casi desesperada. Urahara. Creo que tiene hambre, dijo por lo bajo, fue una hipótesis más que nada. Pero, machete, saco en la cabeza y relación con el hambre. Esta mujer tenía cierta relación con las cocineras de los burgos, o al menos eso le parecía. Aunque peleaba como una salvaje, su falta de armadura y coordinación le jugaron en contra de manera fatal. La caníbal lanzó un corte vertical mientras el elegido también lanzaba su ataque chocando simultáneamente. Mientras que el machete con una fuerza sorpresiva rompió parte del yelmo de la armadura de élite, la desgastada espada de cristal atravesó difícilmente el pecho de la carnicera matándola al instante. Había vuelto a ganar, no vio caso en recuperar la espada casi rota que había clavado en su pecho. En cambio se llevó el machete como arma provisional, como pago por su agresión. Nami. Eso fue rápido, ver una muerte tan cruda de primeras fue impactante, pero era una pirata, hasta cierto punto ya era costumbre. Rukia. Veo que la gula es un pecado común en ese lugar. Ukitake. Aún así le deseo un descanso en paz, ahora continúa. Luego de cruzar el lago cubierto de veneno y lidiar con más gordinflones con piedras gigantes estaba frente al lugar que suponía que era correcto. Esos musgos violetas habían sido muy útiles. Mientras se adentraba en el túnel una presencia aterradora inundó el lugar. Un pasillo estrecho no cubierto por telarañas, sino que estaban hechos de telarañas en sí, con grandes hilos y cordeles que tejían toda la zona, con grandes raíces usadas como pilares. El lugar estaba lleno de pobres almas que sucumbieron ante los parásitos del caos, gusanos demoníacos que hinchaban hasta un punto irreconocible al ser que habitaban, en un proceso cuyo dolor era inimaginable.
Cada paso era guiado por la cautela de alguien que se encontraba intimidado. Ciertamente el ambiente se prestaba para eso. Cuando entró a una zona más abierta, se reveló la guardiana de este recinto. Una mujer, o lo que antaño fue una. Su atractiva figura superior hacía justicia a su antiguo título como princesa, con un abdomen liso, bien formado y con una cintura envidiable, su cabello sedoso y lacio cubría sus expuestos pechos. Pero de cintura para abajo era muy diferente, en vez de tener unas piernas acordes a su cuerpo, estaba conectada a un grotesco ser arácnido cubierto de múltiples patas esqueléticas, con múltiples ojos rojos como la sangre y una mandíbula inmensa. Tal grotesco ser estaba pululando entre movimientos erráticos y respiraciones pausadas, todo esto con un aura demoníaca de caos flameante a su alrededor. Kelar, la bruja del caos. Ichigo. ¿Qué mierda es eso? Exclamó casi al momento. Boruto F. Raro. Black Maria se sintió identificada con esa apariencia, pero como diferenciador que su transformación no era nada comparado a esta en cuestiones de dar asco. Kaido. Ya estaba acostumbrado, claro que se refería a una de sus secuaces. Bumichika. ¿Cómo se supone que matará a esa cosa? Preguntó asqueado. Ikaku. Golpeando, idiota, ¿cómo más? Kenpachi. Ya cállense. Mayuri. Interesante espécimen, quisiera saber cómo serán sus órganos y cómo se conecta a la bestia. Orochimaru. No es tan aterradora. Yamato. ¿Cómo lo digo? Disculpa, ¿cómo terminó así? Sakura. Una mejor pregunta, ¿quién se supone que es ella? Vi. Kof, bueno, ella es Kelar, una de las hijas de la bruja de Izalit. Tras cierto acontecimiento en su ciudad, ella junto con la mayoría de sus hermanas terminaron en ese estado. Esto no hizo más que reforzar la teoría que algo salió mal en Izalit perdida, algo que no habían buscado a propósito. Naruto. ¿Ella custodia la campana? Vi. Ese lugar es la entrada a la ciudad, algo improvisada a decir verdad, pero no cuida la campana precisamente. Esto abrió otra duda, ¿a quién o qué protege? Solo les quedaba observar. En un salto la arácnida mujer se abalanzó sobre el elegido en una furia controlada, en su rostro se reflejaba la idea de perder como algo inconcebible. El elegido esquivaba ágilmente sus ataques de un lado a otro, demostrando de primera mano el poder que había estado adquiriendo con el paso de los rivales. Rangiku. Esta también es torpe por sus costados, pero está prendida en llamas. Toshiro. ¿Qué problema? Sasuke. Sus patas quedan expuestas cuando se mueve, dijo como una observación, pero era verdad, si tan solo se quedará quieta. Enfrentarla cara a cara parecía un suicidio, el arma demoníaca que portaba ardía como la furia de los diablos que habían aparecido en este lugar. Blandía la hoja con una facilidad aterradora, sus delgados brazos iban con la fuerza de una diosa, pero sus movimientos dejaban claro que no era demasiado experimentada, más atada a sus inmensos poderes que a su destreza. Afortunadamente la bestia que tenía por piernas era tan vulnerable como cualquier demonio anterior. Con rápidos ataques con el cuchillo de carnicero el no muerto había lastimado aunque sea un poco a la princesa. Pero esto solo empezaba, irradiando más caos y destrucción. La bruja liberaba grandes olas de magma salido de su propio cuerpo, como un veneno más allá de toda inmortalidad. Sus brasas estaban infectadas por la maldición que portaban las raíces, una herencia que nadie pidió pero que aún así las hijas del caos tuvieron que cargar. La bruja bramaba y susurraba en un idioma desconocido, perjurando maldiciones que nadie pudo comprender. Sasuke. Pues sí que luce molesta, con su ojo izquierdo podía traducir el movimiento de sus labios, y no eran palabras muy bonitas. Iwatch. Indigno para una princesa, si se rebaja a ese nivel lo que protege debe importarle demasiado. El escudo del elegido brillaba ante el calor al que era expuesto, pero no era comparable al estado de su machete, el metal se encontraba al rojo vivo y su mango se estaba empezando a chamuscar, esto obviamente afectaba terriblemente a su filo, pero podía sentirse tranquilo, había lastimado profundamente las patas de la araña. Con otra arma inutilizable no le quedó más opción que usar esa cosa. Ya había ganado más poder, debería ser capaz sin ningún problema. La espada del caballero negro volvió a ser usada para las situaciones en que fue creada, es decir, matar demonios. Ya no era una carga considerable, ningún peso muerto, ahora era el arma al mando del no muerto elegido. Con una fuerza increíble agarró el mango del arma a dos manos lanzándose contra Kelag. La hoja atravesaba las defensas de la bruja como la mantequilla, las llamas parecían no tener ningún efecto en el arma hecha por los dioses, en una demostración de destreza increíble el no muerto lanzó una poderosa estocada al cráneo de la araña haciendo estremecer a todo el cuerpo de la princesa.
Pero Kelak no se quedaría de brazos cruzados, contraatacaría con otra arremetida de cortes y puñaladas hacia el héroe, pero la ventaja ya era clara. Con un rápido barrido el no muerto cortaba y mutilaba las patas grotescas de la araña, mientras la mujer entraba en desesperación y maldecía a todo pulmón al hombre. El ganador ya estaba decidido. Con un salto hacia arriba el elegido lanzó un corte hacia el cuello de la bruja. Esta lanzó su propio corte como un último y desesperado intento por salvar su vida, y salvar todo por lo que estuvo luchando. Pero fue inútil. El espadón negro atravesó como el papel las llamas de su espada, rompiéndola en 1.000.000 de pedazos. Sin más defensa que la proteja, esta fue decapitada en una expresión de arrepentimiento y miseria absoluta. No era la tristeza o desesperación en alguien en sus últimos momentos, era la agonía de haberle fallado a una promesa, a alguien que amabas. Con una última lágrima lastimera su cabeza cayó al suelo, consciente de que ahora ella no tenía quien cuidara de su debilitado ser. Nadie supo qué decir, su reacción no fue la esperada ni nada parecido, viniendo de tal monstruosidad uno esperaría furia o desesperación egoísta en sus últimos momentos, pero no. Solo incertidumbre, para ella y para ellos. Siguieron viendo como forma de calmar sus dudas. Al cruzar el campo de batalla bajó por las escaleras de lo que debía ser una iglesia, era extraño entrar por arriba. Y ahí estaba, la palanca activadora. Luego de jalarla el anticipado sonido de la campana inundó nuevamente todos los rincones del reino, estremeciendo a muchos por un momento. Luego vimos silencio, y antes de que nadie pudiera decir algo el lejano sonido de gigantescas cadenas moviéndose se hizo presente por unos momentos. Y ahora sí, solo calma. Sumire F. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó la chica que había llegado discretamente cerca de Sarada. En el eso parecía ser lejos. Sakazuki. Veo que su viaje está lejos de terminar, el almirante todavía deseaba analizar la situación para llegar a un veredicto, ¿esa situación merecía su justicia? Sin más solo quedaba continuar, como siempre. Igual si viene el demonio de Aries o el de Tauro, lo daré para esquivarlos, ya si podré derrotarlos. La espada recta de dragón va a hacer un recta a tu clan bro. Y cuando te haga el parry pensarán, mantendré la esencia por mí mismo, alcanzaré la gloria. Nada que me tuerza el dinamismo traerá la victoria. Tendré la fuerza de un seísmo, pienso hacer historia. Cruzaré la puerta y al abismo igual que Luis Artorias. Al salir de los dominios de la caótica mujer solo había un aura de contemplación. El elegido solo miraba a su pestilente lejanía, quizás preguntándose por el propósito de sus acciones, o tal vez pensando si todo estaba valiendo la pena. No por su titánica tarea, tal vez por los demás. Por aquellos que tuvo que extinguir solo para continuar con esta misión. Al final todo daría sus frutos. ¿Los fines justificarán los medios? Solo podían saberlo al seguir observando. Mientras bajaba la pendiente a paso lento una figura oscura y femenina llamó su atención. No parecía hostil, ni siquiera parecía capaz de defenderse si la situación lo requiriese. Pero solo era una primera impresión. Al acercarse la mujer elogió al hombre, o más bien le agradeció. Estaba feliz de que Kelak finalmente muriera. El alivio en su voz hacía contraste con la dureza de sus afirmaciones. Pero ella tenía un motivo detrás. Ella era Kelana de Izalit, la madre de la piromancia, o al menos de la que se conoce actualmente. Naruto. Ella es. Había llegado a esa conclusión muy fácilmente. Hinata. Eso es. Shanks. Una de las hijas de la bruja, y no se ve con ninguna rareza. Ella había logrado escapar del caos sin ningún cambio en su cuerpo, pero ahora estaba atormentada por la idea de que sus hermanas no hubieran corrido con la misma suerte. Ella comprendía el martirio que debían estar pasando, quería que eso se detuviera, que pudieran alcanzar la paz, aun si era por la muerte. Pero ya sea por la incapacidad de lastimar a su familia, o de falta de poder no quiso hacerlo ella misma. Por eso agradecía, pero dejó en claro que había más familiares malditos en la estirpe de Izalit. Katakuri. Dijo hermanas en plural, dejó caer ese dato. Era verdad, dijo hermanas. Boruto. Espera, ¿puede ser que esa araña? Dijo sin pensar en lo que eso provocaría. Era una hipótesis muy sólida, y explicaba la actitud final de la princesa. Esto sentó fatal para muchos, ¿qué había hecho? Era posible. Elegirían pensar en otra cosa, hasta que se demuestre por completo no sacarían conclusiones. Sin más ambos separaron sus caminos, con una deseándole suerte y con el otro sin mirar hacia atrás. Dándole un último recorrido al gran charco, se encontró con un hombre peculiar, chistoso incluso, esto era por su aspecto. Vestía una ostentosa armadura con forma de cebolla, con grandes y anchas placas de metal por todo su cuerpo.
También tenía una gigantesca espada en su espalda, y el detalle más hilarante era que estaba dormido. Pero no dormido de una forma normal, sino que estaba dormido de pie, con su cuerpo tambaleándose hacia adelante y hacia atrás. Era más extraño tomando en cuenta el lugar y posición en donde se encontraba, en medio de un gigantesco charco de veneno mientras era rodeado por una docena de babosas gigantes chupasangre. Luego de despertarlo tuvieron una corta pero cordial charla, con el elegido regalándole musgo morado y el hombre llamado Siegmeyer de Katarina, alguien que había abandonado su hogar en búsqueda de aventuras. Era sorprendente tomando en cuenta el estado decadente de este mundo, quisiera explorarlo con hambres de diversión, pero así era él. Katakuri. ¿Qué clase de armadura es esa? Ni siquiera era graciosa, solo ridícula. King. Entiendo su función, pero honestamente preferiría no tener nada. Momoshiki. Con esa forma las armas difícilmente llegarían a su cuerpo, pero sigue viéndose mal, dijo. Ellos ya se habían encontrado antes, pero no se habían dirigido la palabra, luego de salir de aquí ambos irían a la fortaleza de Sen. Por segunda vez el no muerto se despidió para retomar su camino. Al llegar a una zona más alta tuvo que lidiar con otra emboscada con cerbatana y perros infectados, pero luego de eso obtuvo otra alma de guardiana de fuego, eso era bueno. Después de esquivar a más gordinflones con garrotes, llegó a una zona bien iluminada. El Valle de los Dragones, un precipicio en donde se reunían los pequeños descendientes draconianos y antiguos dragones podridos. Sin motivos para permanecer allí el elegido abrió una reja cuya llave había encontrado con antelación, así llegando a las ruinas nuevamente oscuras de Nuevo Londo. Pero al explorar el lugar se encontró con una noticia amarga. El caballero alicaído se encontraba en un estado hueco, carente de toda cordura. Posiblemente el sonido de ambas campanas indicando el cumplimiento de la tarea lo había motivado a volver a intentarlo, pero era obvio que no funcionó. Luego de un cortísimo combate el elegido salió triunfante. Aizen. Incluso entre los mortales él parecía particularmente débil, pensó, le parecía insignificante, nada que se quede en su memoria. Sakura. No puede ser, porque... Era tan cruel, un hombre desanimado que al encontrar una pequeña esperanza quiso continuar, pero no lo logró, como muchos. Ana. Es verdaderamente una lástima, susurró. Boruto. No me caía bien, pero no quería que muriera. Kaido. Es su recompensa por ser débil, dijo fríamente, sin ningún escrúpulo. Esto hizo enojar a varios, ¿cómo podía hablar así sobre un hombre fallecido? Aquel dragón al que no le interesa nada más que el combate no podía empatizar con alguien débil, y eso era asqueroso. Naruto. Silencio, no permitiré que hables así en mi presencia, dijo serio. Kaido. ¿Y qué harás al respecto? Dijo con un tono afilado en su voz, sus manos se posaban lentamente en su mazo. Naruto. Me harás obligarte a ver mi perspectiva de la vida, dijo con un tono similar. La tensión era más palpable que nunca en la sala. Algunos temían por su propia integridad al estar en medio de estos dos locos, y otros admiraban con antelación un combate de tales proporciones. Argo, ya bajen la voz, si quieren resolver sus problemas háganlo en otro momento, pero no dañen mis cosas, dije. Sin más los dos volvieron a sus asientos intentando ignorar el hecho. Iwatch. Como esperaba, los mortales siempre pelean por pequeñeces, dijo sin importarle lo que acababa de ocurrir. Mientras eso pasaba una figura vestida de negro y con cabellos rubios miraba de reojo al rey Kinki, había algo en el que le daba una vibra extraña. Sin más el no muerto ascendió por otro ascensor llegando de nuevo al santuario de fuego. Al subir al filo del abismo se topó con otra escena desagradable. La guardiana de fuego estaba tumbada en su celda sin vida, con sangre recorriendo su cuerpo y una mirada de indiferencia en su rostro, entre sus manos sostenía un raro objeto negro. También faltaba alguien particularmente sospechoso, alguien de armadura dorada. Yoruichi. Esa rata, tenía razón al desconfiar, dijo con el ceño fruncido. Boruto. Maldito idiota, dijo en un suspiro. Naruto. No, no puede ser así. Soy Fon. Maldito cobarde, exclamó. La idea de un hombre completamente armado atacando a una mujer lisiada que estaba dentro de una jaula y que tenía una actitud dócil les hacía hervir la sangre. Pero esté donde esté, el no muerto elegido lo encontraría. Sakazuki. Más le vale hacer justicia. Iso. Sí, la justicia. Dejando eso de lado el hombre avanzó a paso lento mientras elegía un nuevo camino, pero otra cosa inesperada llamó su atención. Una figura negra, más alta que nadie, y con una apariencia perturbadora.
Frank, la serpiente primigenia, con una envergadura desconocida y una piel negra, lo que más resaltaba de él era su aterrador rostro, con facciones humanas retorcidamente exageradas, con grandes e inmensos dientes y ojos completamente rojos. La criatura empezó a hablar sobre la era de fuego y cómo ésta debía ser alargada por el bien de todos, hablaba como si se tratase de una absoluta verdad, era imperativo que el no muerto elegido continuara con su misión. Pero, ¿cuál era el siguiente paso? Eso era complicado, pero el fin no. El no muerto elegido estaba destinado a suceder a Gwyn en su tarea, el cuerpo del rey ya debía haber sido consumido por completo, y ahora alguien más debía arder en su lugar. Yoruichi. ¿Qué tonterías está diciendo? Le parecía estúpido, ¿cómo esperaba que un humano hiciera eso por voluntad? Urahara. Intenta convencerlo a toda costa, lo pone como una prioridad. Orochimaru. Así que es una serpiente, ¿pero quién es? Vi. Pertenece a una raza de serpientes primigenias, las cuales son primos lejanos de los dragones, estas también son inmortales pero en menor medida. Esta es Frank, ella busca encomendar a un humano para resguardar la llama original, se especula que él fue el creador de la leyenda del no muerto elegido, como forma de encontrar a ese sujeto, usando el propio destino como forma de convencimiento. Tsunade. O sea que es solo un mentiroso. Z. Si tú lo quieres ver así. Naruto. Entonces él lo pensó todo, pensó. Kurama. Qué astuta, pero tramposa. Zangetsu. Alguien tan determinado para cumplir con un propósito, y a la vez paciente. La era del fuego iba a ser alargada, pero, ¿por qué? ¿Acaso todo el mundo había perdido la cabeza? No podían entenderlo. La serpiente también le dio instrucciones de qué debía hacer a partir de ahora, debía obtener un objeto llamado la vasija del señor Enano Orlondo y llenarlo de almas increíblemente poderosas para entrar al horno de la llama original. Solo ahí acabaría su misión, pero no su tormento. Sin más que decir, el elegido partió hacia Anorlondo. Todos estaban escépticos. Era ilógico, no podían comprender por qué quería seguir con esa tarea. ¿Acaso no tendría nada más? Alguien sin un propósito en mente seguiría cualquier orden de una voz superior, o eso creían. Pero antes de ir decidió dar un paseo por el cementerio al lado de la iglesia, luego de lidiar con algunos esqueletos siervos de Nito encontró un arma ejemplar. Era la misma espada que el hombre de armadura de cebolla, justo ahí, clavada frente a una tumba con letras ilegibles. La Zueyander, un poderoso ultraespadón que pocos podrían blandir. Tal vez fue el destino, tal vez fue casualidad. Pero realmente fue que el autor no encontró un momento mejor para ponerla, era igual. Todo el mundo ignore eso. Al fin estaba allí, frente a él estaban las inmensas puertas ahora abiertas. Esta fortaleza hecha para evitar que los extraños entren a la ciudad de los dioses estaba por ser asediada, y no habría forma de evitarlo. Orochimaru. Woa, más serpientes, oscuridad, humedad y serpientes. Se sentía como en casa. Mitsuki F. Blanden grandes espadones, y son muy ágiles. Naruto. Tan solo dos son un problema, y otro no para de lanzar rayos. Trampas de todo tipo, grandes cuchillas y dardos que salen de la pared, todo adornado con unas alturas considerables que daban hacia un charco lodoso resguardado por demonios de titanita. Sasuke. El que hizo la fortaleza se esmeró para que fuera molesta, dijo frunciendo el ceño. Katakuri. Cada piso superior es aún más irritante. Las secciones con grandes bolas aplastantes eran las peores, con momentos en donde el tiempo parecía que no daba. Pero después de unas grandes pruebas allí estaba, la hoguera, bastante cerca del techo, la recta final. Rukia. ¿Esos son? Z. Son gigantes. B. De las varias razas que existen, solían ser usados como mano de obra barata, explicó. Katakuri. No son tan grandes, dijo, es más, desde su perspectiva él podría ser más alto, y aunque el pirata era alto dentro de su mundo no era un gigante. Luffy. No se parecen a los que yo conozco, se quejó. Tenían una apariencia extraña, con cuerpos robustos y piel con una consistencia parecida a la roca. Mientras uno tiraba las rocas de piedra para alimentar a las trampas, otro se dedica exclusivamente a fastidiar lanzando bombas incendiarias. A la lejanía había una gran silueta negra, aunque pasó muy desapercibida. En la otra torre el elegido se encontró con un caballero de élite de Astora el cual luchaba con un poderoso estoque. Naruto. Lleva la misma indumentaria, también es de Astora, ¿verdad? En él. Se mueve de forma muy elegante para ser una momia sin mente, dijo desinteresadamente. Shanks.
Su espada tiene una calidad asombrosa incluso entre las que hemos visto, casi parece nueva. Vi. Él es Ricard, de la nobleza de Astora, hace un tiempo salió de aventuras cansado de su monótona vida, partió hacia Lordran para buscar más emociones y ya ven cómo terminó. Era indudablemente un acto de inmadurez ir completamente solo siendo alguien de familia acomodada, pero por otro lado algunos pudieron empatizar con él. Vivi. Oh, pobre, espero que pueda alcanzar la paz. Doflamingo. Vida aburrida. Pensó con una vena en la frente, era ese mismo pensamiento mediocre el cual llevó a su padre a la tumba y a su familia a la desgracia. Lau. Es muy ágil pese a estar muerto. Ciertamente fue un reto, pero nada que el elegido no pudiera derrotar. Al caer el no muerto vio la oportunidad de llevarse su arma, cosa que hizo, puesto que él ya no lo necesitaba. Luego de lidiar con el gigante del techo, cruzó una gran puerta quedando frente a una gran figura oscura. Un titánico trozo de metal negro formando una poderosa armadura en forma de golem, el golem de hierro. Portando una igualmente hacha enorme custodiaba la entrada a Anorlondo. Aunque eso confundió a algunos, puesto que la entrada se veía claramente sellada por escombros, pero eso podía quedar para después, ahora había empezado a moverse. Despertando luego de un largo sueño el golem estaba listo para cumplir con su labor. Yamato. Vaya, el trozo de hojalata quiere pelea, dijo con su actitud guerrera. Yoruichi. Sí, dale una paliza. Senjumaru. Qué ser tan poco sutil. Kakashi. Sus movimientos son lentos pero pesados, se tambalea mucho en cada ataque. Zoro. Es torpe. Algunos ya lo pensaron. Sería muy tardado romper todas sus placas, aparte de peligroso, lo más óptimo sería tirarlo hacia el abismo. El no muerto elegido también pensó lo mismo. Y con rápidos movimientos de su Zueyander hacia las piernas de la armadura consiguió empujarlo lo suficiente para ponerlo en situación. Con un ataque de su nuevo estoque a mano izquierda, consiguió tumbar al guardián de la puerta cayendo este al vacío. Sasuke. Pues sí que era torpe, más de lo que esperaba. El ruido al caer desde tan alto se escuchó unos segundos después, como el boom de un tambor viejo y seco. Después vino el silencio nuevamente, esta era la entrada. Luchi. ¿Y ahora cómo se supone que va a pasar? Soy Fon. Sí, ¿ahora qué? Luego de unos segundos se hizo claro cómo entraría, desde la santa luz de la ciudad bajaron unos marchitos ángeles demoníacos al servicio de los dioses para recibir con honor al guerrero. Como recompensa por salir triunfante le abrieron las puertas sin mucha queja. Elevándolo entre sus garras hacia la gloria, finalmente estaba en la ciudad de los dioses. El cielo en la tierra.